hermanos de las Aves del Señor, tengo el gusto de presentar a nuestro sacerdote Agustino, que ahora lo tenemos en Nuestra Señora del Consuelo desde hace unos meses, con los cambios que han habido, a quien conozco muchos años porque nos apoyaba en las catequesis de confirmación con los temas. Y ya he estado en Nuestra Señora de Gracia, y de ahí ha venido para acá. Entonces, pero ahí les tengo que decir todo su currículum del padre. Dice, sacerdote agustino cuyo propósito es formar líderes cristianos a través de la educación y el desarrollo del talento humano. Ha sido director del Colegio San Agustín de Lima y del Colegio San Agustín de Chiclayo y del Instituto de San Agustín también. Es, además de presidente de CADE Educación 2017, coordinador de la Comisión de Educación del Perú y miembro de la Comisión Internacional de Educación de los Agustinos. A nivel académico es magíster en Innovación, Currículum y Cultura Institucional por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Educación por la Universidad Marcelino Champañá, licenciado en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y bachiller en Teología. Es consejero familiar sistémico y coach ejecutivo del Centrum Católico. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC y cursa el doctorado de Humanidades con mención en Cultura de la Universidad de Piura. Sumado a ello, ofrece conferencias en temas de competencia espiritual, tutoría, formación docente, cultura escolar y gestión educativa. Fíjense, tremendo currículum, pero lo más importante de él es que es un sacerdote agustino y que está en Nuestra Señora del Consuelo y que hoy el Señor nos ha bendecido con la presencia en las Aves del Señor para que nos comparta un tema que es sobre la esperanza que tenemos que tener en Dios para este año que se viene del 2022. Fray Elías, ¿me permite que haga una oración por usted? Sí, claro. A ver, todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias, porque tú has permitido que Fray Elías esté con nosotros esta noche para compartirnos sus experiencias, sus testimonios, y sobre todo darnos ese mensaje de esperanza que tú nos das, Señor Jesús, a través de Fray Elías. Te pido que bendigas mucho a su familia, que bendigas su ministerio y que lo conserves en santidad y lo cuides todo este tiempo en salud, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Te damos gracias por todo, bendito Dios, y a ti, Virgen Santa, te lo encomendamos como tu Hijo amado. Gracias. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto compartir con ustedes hoy día en la noche. Y pues, sí, más que todo, un poquito de vergüenza por lo del currículum, pero no me lo esperaba, la verdad, pero me imagino que lo han sacado del LinkedIn. Pero un poco más que todo es que mi experiencia es, yo cuando estaba en el colegio estudié toda mi vida en el colegio Magíster, que queda acá cerca, que algunos de ustedes conocen. Y después, pues, estuve acá en la catequesis de confirmación, me confirmé acá en el colegio, como todos los colegios nos confirmamos, muchos colegios por allá, hace ya varios años, allá por el 93, y el 94, 95, 96 fui catequista aquí en la parroquia de confirmación. Teníamos en esa época, gastábamos la catequesis de confirmación cerca de unos 12 colegios. Me recuerdo que en esa época, pues, claro, no existían las parroquias aledañas, entonces teníamos varios colegios en la zona. Estudié economía en la Universidad de Lima y en esa época también nos encargamos de la catequesis de la Universidad de Lima, ¿no? La UPC recién estaba naciendo, recuerdo. Y pues siempre muy gratos momentos, y que realmente mi vocación surgió aquí en esta parroquia, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre me siento muy en casa aquí. Y bien, la idea era poder compartir, me pidieron que podamos compartir un poquito y conversar sobre el tema de la esperanza. ¿No? Hemos tenido 2 años complejos, 2 años
difíciles, que de una u otra manera, pues, es todo un reto de cómo sostener nuestra esperanza y cómo poner nuestra esperanza en el Señor. Y siempre las grandes crisis, ¿sí? ¿Ahí ven mi pantalla? Ok. Las grandes crisis siempre, pues, hacen que muchas cosas se tambaleen, aunque muchas cosas haya como una especie de purificación de nuestra esperanza. Porque muchas veces hemos puesto la esperanza en muchísimas cosas y no en el Señor y no nos hemos dado cuenta. Y entonces, claro, creemos mucho en Dios, podemos orar, podemos alabar, podemos bendecir al Señor y en el fondo creer que nuestra esperanza está puesta en Él. Pero en el fondo, pues también se nos van filtrando una serie de cosas en las cuales vamos buscando seguridades humanas, ¿no? Y de repente comenzamos a poner nuestras seguridades en otras cosas y como puede ser de repente una cuenta bancaria, como puede ser un seguro. Emocionalmente puede ser que pongo toda mi seguridad en todo el amor que he depositado en mis hijos, ¿no? Y que eso me da mucha seguridad de no quedarme solo en la vejez. O de repente he puesto mi seguridad en una pareja, eh, he puesto mi seguridad de repente en mis padres, he puesto mi seguridad en las amistades que he ido cultivando a lo largo de los años. Puedo ponerle de repente mi seguridad en el prestigio, la reputación que tengo, en la lista de contactos que tengo en mi celular porque conozco gente importante, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y poco a poco, pues, vamos poniendo nuestra seguridad en tantas cosas, de repente una propiedad que tengo, en un terreno, y tantas otras cosas que vamos poniendo nuestras seguridades. Incluso, hasta espiritualmente, podemos comenzar a poner nuestras seguridades en que nos portamos bien y que creemos que por eso ya tenemos ganado el cielo, porque me porto bien, porque hay muchas personas que son peores que yo, porque de repente, pues yo sí voy a misa todos los días y comienzo a poner mi seguridad en mi conducta o en mi comportamiento moral, en vez de ponerlo incluso en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, ¿no? De repente, pues, nos puede pasar en ese sentido lo que le pasaba a los fariseos. Y poco a poco, pues, de repente ponemos nuestras seguridades en que rezamos mucho, ponemos nuestras seguridades en haber vencido algunos pecados, y tantas otras cosas, y de repente incluso esas cosas se nos van filtrando, y cuanto menos nos damos cuenta, pues viene una pandemia como esta, nos llena de inseguridades cuando se supone que tenemos fe, de repente pues nos pone en una situación de cambio, de inestabilidad a nivel político, económico, educativo, sanitario, y demás cosas, incluso a nivel familiar, pues nos comenzamos a pelear con los seres queridos, con las personas que más amamos y que están alrededor de nosotros, y eso también nos genera dificultades. Y entonces, este es un tiempo de purificación de nuestra fe, de nuestra esperanza y de la caridad, ¿no? Esas crisis siempre son una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de poder crecer en el amor de Dios, ¿no? Porque en el desierto es el lugar, ¿no? Como cuando crece esta planta, el desierto es el lugar de la prueba, de la tentación, porque allá habita la serpiente, sí. Pero también el desierto es el lugar del primer amor. En el desierto es que ocurrió el éxodo. En el desierto es que Moisés encontró en el Sinaí la palabra de Dios. También en el desierto es que pues Dios habla al corazón. Y ese es el lugar del primer amor, de volver a lo esencial, de volver al primer amor, de volver a, pues, a vaciar todas estas cosas en las cuales hemos puesto nuestras seguridades y volverlas a poner toda nuestra esperanza en el Señor, ¿no? Y justamente, ¿qué es esa esperanza? ¿Qué entendemos por esperanza? ¿Sí? No sé si un par se quieren animar, dos o tres, así brevemente, menos de 30 segundos, que quieran por el micrófono comentar. Para ustedes, ¿qué entienden por esperanza? A veces las podemos confundir un poco con la fe. ¿Algunos se animan? Uno por uno. Es una virtud diferente a la fe, pero que nos ayuda a tener la esperanza en tener una vida. Ok, entonces hablamos de una virtud teologal. ¿Y cuál sería la diferencia con la fe? Porque la fe también es una virtud teologal.
La fe es creer, caminar en fe, es creerle a Dios. Y la esperanza es tener ese deseo de tener algo en un futuro, esperar en Dios, ¿no? Algo mejor, ¿no? Esperar es esperanza. Okay. Una actitud positiva, que los resultados van a ser favorables, ¿no? Una actitud positiva. ¿Y cuál sería la diferencia entre optimismo y esperanza? La esperanza es la confianza. ¿La confianza no es la fe? No, está equivocado. Ustedes me están, yo estaba claro, pero creo que ustedes me están confundiendo. Positivismo de que va a salir bien, es cierto. ¿Es positivismo? Sí, optimismo es positivismo. Ya, entonces... Sí, podría ser. ¿Y cuál es la diferencia entre esperanza y optimismo? ¿Es lo porque mismo? no hay una esperanza negativa, ¿no? Es una esperanza positiva, esperanza de algo bueno. De alguna manera, el que tiene esperanza es optimista, ¿no? Esperar algo bueno. Esperar algo bueno. ¿Entonces sería lo mismo? No lo mismo, pero no lo sé, quizás, pero de alguna manera apuntan hacia el mismo sentido, ¿no? Y fe es creer en alguien que no ve, o sea, es una total confianza, entrega que existe, ¿no? Existe y lo sentimos. Eso es fe. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Por ahí alguna otra idea? Vamos al diccionario. Google. La esperanza, pienso que es tener la certeza de que algo va a suceder, de lo que algo yo deseo va a suceder, pero tal vez con cierta limitación en comparación a la fe, porque la fe sí es una certeza completa, total. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Y no hay dudas cuando tenemos fe? No hay muchas, y muchas. La fe, digo yo. Impermanentes. Decimos que el padre de la fe es Abraham, ¿no? Y la madre de la fe en el Nuevo Testamento es María. Abraham nunca dudó. Pero Fray, la esperanza también es confianza, ¿no? ¿Sí? Entonces la fe. Claro, no, pero la fe es creer. La fe es creer. Es creer en algo que no vemos de repente, como lo dice de una manera teológica, pero también es y la fe es confianza, y la esperanza también es confiar. Entonces los dos son confianza. Entonces, si yo confío en las promesas de Cristo, es porque tengo esperanza, ¿no? Me imagino. Ya, sí, tiene que ver con las promesas. Ya, vamos entrando un poco mejor. Pero entonces quitamos las dos palabras y nos quedamos con confianza. Borremos esas partes de la Biblia y pongamos confianza una sola palabra para que tanto floró. Yo acá sigo esperando, porque tengo esperanza. Positivo. Un optimista. Optimista. Esperar, creer. La esperanza también viene a ser de que yo pongo mi esperanza en Dios, por ejemplo, no confío en mis propias fuerzas, sino confío en las promesas de Dios, en las fuerzas de Dios, en que Dios actúe en mi vida. Y eso no es fe? Eso es fe, pero también es esperanza, ¿no? Porque No, es fe. Fe, eso es fe.
Entonces, ¿es fe o es esperanza? Ya me están confundiendo ya. Pero en la Es- Creo que la esperanza viene de esperar algo bueno. Ok, de acuerdo. y en la esperanza debe haber abandono, hay ¿Ya? abandono a lo que creo, porque tengo fe en Dios, me abandono y espero. ¿Eso no es fe? Esperar. También que todo es a través de la fe. Con fe uno está convencido. O sea, eso yo creo que no debemos Yo establecer dudas. espero. Fe. Lo espero también porque estoy convencido, ¿no? ¿No? Claro. Aferrarse a lo que uno Ah. espera. Nos aferramos. Aferrarse a lo que uno espera. Creo que, Nos creo que las aferramos. tres virtudes van de la mano. Y están... Fe, Ah, no, esperanza claro, y caridad. entonces quedémonos con el amor, como dice San Pablo, porque la fe y la esperanza van a desaparecer. No, padre. Así dice San Pablo. Es que las tres virtudes están unidas, las tres virtudes teologales. De acuerdo. Entonces le llamamos a las tres juntas confianza y nos olvidamos de las tres. Optimismo. A ver, justamente acá ponía la imagen de las estrellas, porque Abraham, que es el padre de la fe, hay un momento en que duda mucho y que no está seguro y al final le pregunta a Dios cómo va a hacer esto. Y entonces, pues, tiene a Ismael con Sara, ¿no? Y Dios le dice, no, confía que vas a tener un hijo de la misma Sara, ¿no? Que se llama Isaac, ¿no? Sonrisa de Dios, ¿no? Y, y hay un momento en que Abraham le decía, esto es una locura, no podía dormir por las preocupaciones, como nos habrá pasado muchas veces a nosotros que no podemos dormir por las preocupaciones, y él estaba viendo pues el techo de su tienda, ¿no? De su carpa, ¿no? Todos estos que eran nómadas pues paraban como los árabes pues con su carpa. Y siente que Dios le dice, sal afuera, deja de ver, en vez de ver las preocupaciones del techo de tu carpa, sal afuera y cuenta las estrellas. Así es mi promesa. Así como la cantidad de estrellas que ves en el cielo, ¿sí? El cielo sin nubes, el cielo sin obstáculos, sin oscuridad, así será tu descendencia. Y esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Y ahí surge la esperanza. Por eso es de que sigue esperando en el Señor. Sigue esperando en Dios. Entonces, quizá la esperanza tiene que ver con el cielo estrellado. Que en los momentos de noche, en los momentos de oscuridad, cuando la noche es necesaria para poder ver las estrellas. Ustedes saben que de día igual están las estrellas ahí, lo que pasa es que la luz del sol las opaca. Solamente de noche, en la noche de nuestra vida, en los momentos de difíciles y de obstáculos como esta pandemia, es que podemos ver el cielo estrellado, podemos contar las estrellas y dejarnos llevar por la promesa, ¿no? ¿En dónde ponemos entonces nuestra esperanza? ¿No? Nos dice el Señor, ¿qué puedo esperar si en ti he puesto mi esperanza? Dice el Salmo 39. Y es que lo que pasa es que tenemos muchos ídolos que se van sumando y que nos comenzamos a sentir como que somos ricos, ¿no? Y como dice también en un momento Séneca y copia San Agustín, rico no es el que tiene muchos, sino el que menos necesita, ¿no? A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Ahí es que tienen que poner su esperanza, ¿no? En el Dios vivo. Y muchas veces nos hemos creado ídolos, como decíamos, pedestales donde ponemos nuestras seguridades, en el afecto de la familia, en el placer, en el prestigio que tenemos, el reconocimiento, lo que hemos estudiado, en cuántas cosas ponemos nuestra seguridad, en el poder que tenemos, en nuestro grupo de amigos para no quedarnos solos, en cuántas cosas hemos puesto nuestras seguridades y ahora en la pandemia sentimos que todo se tambalea. Gozábamos de buena salud, tantas cosas que vamos pasando, ¿no? Entonces, como decíamos siempre, las virtudes teologales, las tres principales virtudes, después les podemos sumar muchas más, ¿no? A mí me gusta especialmente la humildad también, pero las tres principales virtudes del cristianismo son fe, esperanza y caridad. De hecho, cuando se va a canonizar a un santo, no se mide si hizo milagros o no en vida. Ningún milagro en vida se utiliza
o como elemento para saber si vamos a canonizar a alguien como santo o no. Lo que se tiene que probar son las virtudes teologales en grado heroico. O sea, que heroicamente vivió la fe, la esperanza y la caridad, el amor, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es esa planta que sale ahí? ¿Es el floripondio? No, creo que esa es una droga, ¿no? Pero no sé mucho de eso. Por favor, no consuman ese tipo de cosas. ¿Qué planta? ¿Alguno sabe? ¿Alguna idea? Sí. Flor Si de tuviera... retama. No es tan peruana. Parecida. Sí. No, me imagino que no es de Sendero Luminoso usted, señora. Entonces, hay una canción, ¿no? Esta planta es del granito de mostaza. Es el arbusto de la mostaza. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver las semillas, pero no a ver la planta. Y cuando hablamos de las virtudes teologales, como les decía, ¿por qué la confusión? Y acá le explico un poquito cuál es esta distinción entre fe y esperanza en la Biblia. ¿Sí? La fe, la esperanza y la caridad están muy unidas, como mencionaban ustedes. La fe viene a ser como la raíz, ¿sí?, de este arbusto de la mostaza, del granito de mostaza. Todo surge de un granito de mostaza, de una semilla de fe. La fe es la raíz de la planta, ¿sí? El fundamento. La raíz no se ve. Uno no ve la fe, no puede evaluar cuánta fe tiene uno o el otro, porque la raíz no se ve. La raíz está debajo de la tierra. No se ve, tú no puedes decidir, tú no puedes ver cuánta fe tiene la otra persona. Por eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. O sea, lo que se ve son las obras, el amor. Las obras de amor es lo que sí se ve. El tallo viene a ser la esperanza. Y la flor y los frutos son el amor, la caridad. Entonces estamos hablando de 3 virtudes teologales que son 3 momentos, ¿ok? Cuando hablamos de la fe, que tiene que ver con creer, como ustedes decían, con la confianza puesta en Dios. ¿Por qué? Porque la fe es histórica. A diferencia de otras religiones, en el cristianismo, la fe es histórica. Nosotros tenemos fe, confiamos en Dios porque vemos nuestro pasado, nuestra historia personal, la historia de salvación del pueblo de Israel, y vemos en nuestra historia personal cómo Dios ha actuado, ¿no? De repente Dios me habló a través de un amigo, a través de un retiro. Yo estoy convencido que Dios hizo esto por mí. Tantas casualidades no pueden haber sido casualidad. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Ese Dios que me habló al corazón en mi historia personal. Cuando yo veo por el espejo retrovisor, veo hacia el pasado. La fe es histórica. La fe tiene que ver con mi pasado. Tiene que ver con la historia de salvación. Y cuando yo veo con ojos de fe mi historia, me doy cuenta que puedo conectar las estrellas, puedo conectar los puntos y darme cuenta que nada ha sido casualidad, que Dios ha estado allí. Y que Dios, por lo tanto, me ama. Me ama porque ha estado en mi historia, lo ha demostrado, ¿sí? La fe no es irracional, ¿sí? La fe no es de que yo crea algo que no he visto, sino que yo soy capaz de reconocer en mi historia personal la mano de Dios. Esa es la fe. La fe tiene que ver con el pasado. Con el futuro tiene que ver la esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro. Si Dios me ha salvado y me ha ayudado tantas veces y me ha demostrado que me ama con misericordia conmigo en el pasado, entonces me abro el futuro con esperanza. ¿Me van captando un poquito la idea? Sí, sí, Fray. Entonces, por eso es que nos confundimos un poquito, porque es muy parecido, pero tiene que ver más con el pasado. Yo veo mi historia personal, las cosas, y conecto las cosas que Dios, cómo Dios me ha amado. Y me proyecto hacia el futuro. Comienzo a proyectarme hacia el futuro con esperanza. Y eso me cambia la vida. ¿Ok? Me abre completamente a tener esperanza de que si Dios me ama, esa es la fe. La fe es Dios. ¿En qué creo? En que Dios me ama. Después, obviamente, se desarrolla todo el credo, las verdades de fe, pero la esencia es que yo creo que Dios me ama. Una vez que yo creo eso,
surge la esperanza. Inmediatamente hacia el futuro surge esperanza. Si Dios me ama, entonces Jesucristo me va a salvar, me va a hacer feliz. ¿Cómo? No lo sé. ¿Ok? Esa es la esperanza. Y el amor es el presente. Entonces, si Jesús me va a salvar, Él me va a hacer feliz, ya no me preocupo por mí, egoístamente. Y si ya no me preocupo por mí egoístamente, comienzo a amar a todas las personas que me rodean. Comienzo a tener espacio en el corazón para pensar en los demás, porque Dios es el que está preocupado en mí. Y entonces comienzo a amar aquí y ahora, en el presente. En vez de vivir preocupado del futuro, ya no vivo preocupado del futuro, porque sé que en el futuro tengo esperanza de que Dios me va a hacer feliz, me va a salvar. Tampoco no vivo de las culpas del pasado. Sintiéndome culpable, me confieso 1000 veces de lo mismo, porque en el fondo no confío del todo en el Señor, de que Dios con su misericordia infinita me ha amado y me ha perdonado. ¿No? Entonces, si yo tengo fe, confío en que Dios en su misericordia ya me ama y que ya me perdonó. Tengo esperanza, entonces, hacia el futuro que Él me va a hacer feliz. Y por eso soy capaz en el presente de actuar con caridad, de amar a los demás, de tener espacio para dejar de preocuparme por mí, porque Dios se preocupa por mí y yo me pongo a amar a la gente que me rodea. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Sí, sí, Fray. Entonces, vivimos siempre esperando una promesa de salvación. Igual que Abraham le prometió tener muchos hijos, tener una descendencia, ¿qué te ha propuesto a ti Jesús? ¿Qué te ha prometido? ¿No? Y de la promesa surge la esperanza. ¿Qué te ha prometido a ti el Señor, concretamente? ¿No? ¿Cómo te va a hacer feliz el Señor? ¿No? Por eso dice Miqueas, yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. O sea, ese es el Dios, esperamos en que Dios nos va a hacer felices y nos va a salvar. No sabemos cómo, pero lo va a hacer, ¿no? Y entonces al hombre lo define más el futuro, nos define más la esperanza que tenemos, ¿no? Tenemos esperanza y por eso nos define nuestra vocación. ¿A qué estamos llamados? ¿No? ¿Qué estamos llamados a hacer? Eso es lo que nos define el futuro, la esperanza. Cuando yo espero en el Señor, entonces sé valiente, tener ánimo, espera en el Señor, pues entonces eso es lo que me define como persona. No me define tanto mi pasado, mis pecados del pasado no me definen. Lo que me define es lo que estoy llamado a hacer por Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Porque mientras que tengamos vida es porque nuestra vocación aún continúa, ¿no? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te me turbas, no? Dentro de mí, espera en Dios porque volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío, ¿no? Salmo 42. Él es mi Dios, mi Salvador. Entonces, ¿qué nos inquieta? Porque vivimos angustiados muchas veces por el futuro, por la pandemia, que si Omicron o que si no Omicron, que si beta, delta o lo que sea. Al final siempre vivimos con mucha angustia y ya dejamos, entonces nos comenzamos a preocupar y ya dejamos de amar. Por eso, sin fe y sin esperanza, es imposible amar como Jesús nos ha amado, ¿no? Ahora, esta esperanza se fragua, se va formando en la tribulación, en la cruz. En la cruz es que nosotros comenzamos a entender como estos momentos difíciles, porque claro, es muy fácil tener esperanza y tener fe cuando todo nos va maravillosamente bien. Pero cuando llegan los momentos de oscuridad, de tribulación, de dificultad, allí es que se purifica la esperanza. Porque se pierden todos los demás ídolos y solamente queda en pie la cruz. El amor que Dios hasta el extremo nos ama, ¿no? Y como dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no? Dice la carta a los Romanos. Sabiendo que la tribulación produce perseverancia, constancia, ¿no? La perseverancia, qué importante es. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta es la cita de la Biblia que más veces en sus sermones, en sus libros, cita San Agustín. San Agustín, la cita que adora, la que siempre cita, la que más veces cita en su vida, en todos sus libros y sermones, es esta cita de aquí.
Romanos 5, del 3 al 5. ¿No? Entonces justo se va hasta el 3 al 12. ¿No? Pero justamente por eso, porque justamente la tribulación es que va a formarse la esperanza. ¿Cómo está nuestra esperanza en medio de las dificultades, en medio de la cruz que nos toca vivir? Bueno, todos hemos perdido seres queridos, ha sido difícil, pero ¿cómo lo podemos formar? Y acá, ojo, hay una cosa clave en nuestra espiritualidad, que es cómo realmente no hay que confundir expectativas y esperanza. Muchas veces lo que nos puede pasar es que confundimos expectativas humanas con esperanza divina. La esperanza es un don de Dios, es divina, mientras que las expectativas nos generan optimismo, pero es humano. ¿Ok? ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos, por si acaso, estaban esperando también al Mesías. ¿Eh? ¿Por qué no reconocen los fariseos a Jesús como Mesías? Porque tenían tantas expectativas. No, el Mesías va a ser así, va a ser militar, va a ser político, va a venir con poder, va a ser de la realeza. Tenían tantas expectativas de cómo sería el Mesías, que cuando aparece Jesús no lo reconocieron. Qué trágico. Y nos puede pasar eso en nuestras vidas ahora mismo. ¿Qué pasa si tenemos expectativas? Estoy seguro de que tengo la esperanza de que Dios me va a hacer feliz. Ok. Que Dios me va a salvar. Ok. Pero yo, para creerle a Jesús, o sea, Dios me tiene que salvar de esta manera. Con esta pareja, con estos hijos, con que mis hijos sean perfectos, con esta comunidad en la parroquia, con esta situación, con esto otro, y comenzamos a acumular una serie de expectativas, ¿no? De cómo para nosotros, casi como darle un recetario a Dios, de cómo Él tiene que salvarnos. Y esas expectativas pueden hacer que cuando Dios acontece en nuestra vida, quizás no es como nosotros esperábamos y nos desilusionamos y terminamos matando al Mesías. Qué terrible sería eso en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces nos pasa, queridos hermanos? Que nuestras expectativas terminan matando la esperanza. Porque queremos decirle a Dios cómo nos va a salvar y de qué manera y con quiénes y cómo y dónde. ¿No? Entonces yo no voy a ser feliz si no llego a estudiar medicina. Yo no voy a ser feliz si no es que con mi pareja viviendo hasta los 110 años. Yo no voy a ser feliz si no es viajando a tal lugar a vivir. Yo no voy a ser feliz si no es con cuánta plata en mi cuenta bancaria. Entonces, pues esas expectativas pueden terminar matando nuestra esperanza. ¿Yo voy a ser feliz? Sí, pero Dios, ¿me tienes que hacer feliz? Viviendo mi pareja, viviendo 40 años más. O mis hijos, viviendo cerca a mí. Y si no pasa eso, entonces ya no te creo. Y comenzamos a ponerle condiciones a Dios. Con una soberbia muy fuerte de creer que nosotros podemos decir cómo Dios nos tiene que hacer felices. Y entonces esas expectativas humanas terminan matando la esperanza divina. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Y entonces, pues la esperanza, también Dios es el que tiene esperanza en nosotros. Una cosa increíble es que no solamente nosotros tenemos esperanza en Dios, Dios tiene esperanza en ti y en mí. Y por eso nos sigue esperando que nos convertamos de corazón. ¿No? Tú y yo somos pecadores, pero Dios sigue creyendo en nosotros y por eso nos ha encomendado una misión importante en la vida, a ti y a mí. Y eso nos cambia la vida, porque todos necesitamos que alguien crea en nosotros. ¿No? Cuando quizás nadie estaba dispuesto a apostar un sol por tu vida, hay un Dios que derramó y apostó toda su sangre en esa cruz por ti y por mí. Y eso te cambia la vida. Cuando te crees eso, te cambia la vida. Porque te das cuenta que Dios también, a pesar de todas nuestras miserias, sigue teniendo esperanza en ti y en mí. ¿No? Como dice, por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo. Dichosos todos los que confían en Él. Isaías. Entonces, qué importante es entender que la misericordia de Dios es porque Dios también nos espera. Pero no juguemos con los tiempos de Dios. No, mañana me convierto. No, mañana me convierto. No, mañana ya dejo de esforzarme en el hoy.
Y entonces comenzamos a jugar. También a veces creemos que la esperanza, la espera en Dios, podría llevarnos a, como decía Marx, la religión es el opio del pueblo. O sea, a llevarnos a una pasividad. Y no es así. Cuando uno tiene esperanza en Dios, lo que tiene que hacer es que no es una espera pasiva. No es de que Dios va a hacer todo y yo solamente miro. No. Esto no es una película de cine. O sea, realmente con las acciones de amor que realizamos, con las misas que celebramos, con las acciones de cada acción de amor, es un venga a nosotros tu reino, Maranatá. Venga a nosotros tu reino, ¿no? Porque realmente Dios, o sea, atraemos el reinado de Dios de una vez por todas a este mundo. Hacemos que los valores del Evangelio se vivan en este mundo cada vez más. Entonces, esperar en Dios, saber que Dios ya venció, que Dios ya nos transformó, que Dios ya ganó al demonio en la cruz, ya fuimos redimidos, no significa que vamos a estar pasivos. Por eso en la consagración dice, no, cuando consagramos en el cáliz la sangre del Señor, en la misa decimos que este sacrificio que será ofrecido por ustedes y por muchos. ¿No? Esa es la traducción exacta, y por muchos. ¿Por quiénes entonces? No necesariamente por todos, sino por muchos. La salvación de Jesús viene para todos, sí, pero no todos la aceptan. No la aceptan porque pues tienen libertad. Dios no te pone una pistola en la cabeza, pero justamente qué importante es que esta esperanza que tenemos en Dios hace que nos pongamos activos sabiendo que ya la victoria es del Señor, pero que podemos atraer su reino más rápido con cada acción de amor que hacemos, ¿no? A veces, por ejemplo, nos hemos muy acostumbrado mucho a decir que, no, este es un cristiano, un católico no practicante. ¿Qué significa no ser católico no practicante? Muchas veces lo hemos tomado solamente como que el católico no practicante es el que no va a misa, el que no recibe los sacramentos. Pero no practicante, más que eso incluso, es el que no ama. Si la práctica principal del cristiano es el amor, el no practicante no solamente es el que no va a misa, el no practicante es el que no ama como Jesús. Entonces, qué importante es que el amor, como decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo por las obras de amor te voy a mostrar mi fe. ¿No? Entonces la esperanza se centra principalmente en la resurrección. Él nos va a hacer felices, nos va a salvar y va a hacernos resucitar. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. O sea, por un lado, como decíamos, no puede ser pasiva y esperar a la vida eterna. No, hay que cambiar este mundo. La esperanza nos tiene que mover a cambiar este mundo, ¿no? Y ayudar en ese sentido y participar de nuestra vocación de este llamado que nos hace Jesucristo. Pero también es cierto que estamos hechos para una vida más allá de esta, ¿no? No es solamente que nos podemos quedar aquí sin pensar en la vida eterna. Y de esa esperanza está puesta también la resurrección. Por eso, ¿no? Y es gracia, más que esfuerzo humano, ¿no? Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40. ¿A qué se refiere? A que es gracia de Dios. Por eso no te cansas. Cuando uno ama, no se cansa. Cuando realmente uno hace las cosas por amor, no lo sientes como un trabajo que aburrido, ¿no? Uno se da cuenta, por ejemplo, si me toca ir a confesar y a veces uno confiesa pues hora y media, 2 horas seguidas, ¿sí? Obviamente me puedo cansar físicamente un poco, pero realmente cuando uno hace las cosas por amor y te fijas y escuchas con los 5 sentidos a cada persona en cada situación que está viviendo y tratas de acoger a la persona, amarla de corazón en esas palabras que le dices y hacerlo con todo el corazón en ese momento del sacramento de la confesión, de la reconciliación, tú sientes que no te cansas. O sea, realmente tu mente no se fatiga. Puedes estar cansado físicamente de estar sentado o parado, pero tu mente no se fatiga. Porque las cosas que haces por amor, si rezas el rosario por amor, así reces los mismos Padres Nuestros y la Ave María, así vayas a misa y se dice más o menos la misma plegaria, no te aburre si lo haces con amor de corazón. ¿Por qué? Porque es gracia.
es gratitud. No es algo que nosotros le damos a Dios, es que Dios es un regalo que nos da a nosotros. Eso es completamente distinto. Y para terminar, la esperanza también nos tiene que ayudar al discernimiento, ¿no? Vivir esta virtud, ¿no? Pues esta virtud teologal, la fe, la esperanza y la caridad, como una sola planta, ¿no? Como el granito de mostaza, pues la esperanza nos tiene que llevar a no vivir preocupados. Cuando una persona vive preocupado por el futuro, angustiado, es porque está perdiendo un poco la esperanza. Y entonces tenemos que renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, ¿no? Y ya dejamos pasar cuenta que cuando vives preocupado por el futuro, entonces estamos perdiendo la esperanza, inmediatamente en el presente dejas de amar a los demás. Ya no estás preocupado, te vuelves un poco indiferente y un poco egoísta. Comienzas a envidiar a los demás, comienzas a preocuparte por ti, medio nervioso, y ya no eres feliz plenamente, ¿no? Y muchas veces las cosas que nos preocupan y nos angustian nunca pasan. El 90% de las cosas que nos angustian y preocupan nunca llegan a pasar. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar la vida viviendo como zombies o muertos vivientes? Entonces, también es cierto que en momentos la esperanza, ¿no? Y el discernimiento, pues en tiempos de tempestad, no te embarques ni te mudes. Es uno de los consejos que da San Ignacio de Loyola. Qué importante es que cuando estamos desolados, cuando hay desolación, como dice San Ignacio de Loyola, cuando estamos en la noche oscura, que dirá San Juan de la Cruz, ¿no? En esos momentos de tribulación, que dirá San Pablo, ¿no? En esos momentos, no tomes decisiones radicales. Mudarse, cambiar de pareja, separarse, divorciarse, tener un hijo, cambiarse de trabajo, me salgo de la comunidad. O sea, decisiones importantes en la vida no se toman en momentos de desolación, de noche oscura, en momentos en los cuales se ha perdido un poco la esperanza, en tiempos de tempestad. Cuando estamos llenos de esperanza, con alegría, con paz, allí es que se toman decisiones importantes en la vida. No en los momentos, no por huir de un problema, es que las peores decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual, y en todo aspecto, es huyendo de lo importante, huyendo de los problemas. Huimos de los problemas, las peores decisiones que tomamos son por miedo al problema, no por amor. Las decisiones que realmente tenemos que tomar tienen que ser por amor, no por huir, no por miedo al problema que estamos enfrentando. ¿Sí? Bien, hasta ahí es un poquito lo que quería compartirles. Y estoy abierto a las preguntas o inquietudes que tengan. Fray, una consulta. Aquella persona que no tiene esperanza o que vive desesperada por falta de esperanza, es mejor la pregunta, sí. Que vive desesperada por falta de esperanza, esa es la pregunta. Sin duda influye. O sea, el ser humano tiene tres aspectos, ¿no? A nivel corporal, a nivel del alma y sus capacidades, y a nivel espiritual. Las tres cosas interactúan, ¿no? Entonces, mi falta de esperanza a nivel espiritual, obviamente va a hacer que emocionalmente viva angustiado, medio desesperado, va a afectarme, ¿no? Y entonces, pues hay que recuperar nuestra esperanza, poner nuestra esperanza en el Señor, pero también al mismo tiempo, pues, es saber también vivir aquí en el presente y amando en el presente. Yo creo que el entender en esa dinámica de esperanza, y por lo tanto es un don, y como don hay que pedirlo al Señor, ¿no? Hay que pedirlo de corazón, que el Señor nos dé el don de la esperanza. La fe también es un don. No es solamente imponérselo a los demás porque es un don. Es gracia de Dios. Pero también con esa gracia pues trabajamos y nos esforzamos en acrecentar esa gracia y retribuirle al Señor teniendo una gran esperanza y amando de corazón. Gracias, Fray. Bien, si por ahí hay alguna otra pregunta. Hay una cosa en la esperanza que me parece muy importante cuando he ido acompañando a personas, que es que muchas veces las personas viven más en el Antiguo Testamento, entonces están preocupados más por no pecar. O sea, veo mucha gente obsesionada con los 10 mandamientos, con su tabla cuando se van a confesar,
y viven más preocupados por no pecar, más que preocupados por amar. Entonces, muchas veces la falta de esperanza hace de que siempre estemos más preocupados por no pecar, ¿no? Entonces, no puedo pensar esto, no puedo hacer esto, no puedo sentir esto, no puedo hacer tal cosa, no robar, no mentir, no chismear, no rajar, no, y todos los nos, habidos y por haber. Y entonces, y fácilmente nos olvidamos de los pecados de omisión o de vivir las bienaventuranzas. O sea, no basta, seguir a Jesús, no basta con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un mínimo para ser un ser humano digno. Los 10 mandamientos es casi como los derechos humanos. Pero los cristianos estamos llamados a vivir las bienaventuranzas. Entonces, no basta con no robar. O sea, para seguir a Jesús no basta con no robar. Claro, no hay que robar, por supuesto que sí. Pues, o sea, eso es básico, es el ABC para ser un buen ser humano. Pero amar como Jesús nos ha amado va mucho más allá. La bienaventuranza no te dice solamente no robar, te dice no te apegues sé pobre de espíritu, no te apegues a los bienes materiales. Eso es mucho más que no robar, ¿no? Entonces, ¿no? Los mandamientos te dirán no envidies, ¿no? A tu prójimo, ¿no? La mujer de tu prójimo y demás cosas. Pero una cosa es eso, es un mínimo, y otra cosa es que realmente seamos misericordiosos y generosos con los demás. Entonces, los bienaventuranzas es mucho más que eso. Entonces, en vez de estar con la mente y el corazón preocupados en no pecar, lo que deberíamos estar y lo que nos lleva al cielo y una vida mucho más plena de seguimiento de Jesús es realmente preocuparnos por amar a las personas que nos rodean. Estar preocupado por cómo de repente el portero del edificio se siente solo, ¿no? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo evangelizo? ¿Cómo me preocupo por él? Sé su historia, sé aunque sea su nombre, sé cuántos hijos tiene, qué preocupaciones tiene, o lo trato como un mueble. La nana que tiene para cuidar a los hijos, de repente algún familiar que todo el mundo está criticando, o de repente alguien que necesita un feedback en el trabajo, ¿no? No, es que no es mi trabajo, pero más allá del trabajo, ¿cómo yo puedo evangelizar y cómo puedo acercarme y ayudar a las personas que me rodean con misericordia? Entonces, cuando estoy más preocupado por amar, amar es cumplir la ley entera. Cuando uno ama, como dice Jesús, cumple la ley entera. Ya no está tan preocupado o angustiado solamente por no pecar, ¿no? Y eso es mucho más evangélico que solamente vivir con un trastorno obsesivo compulsivo buscando y detectando pecados. Bien, por ahí si hay alguna pregunta, si no ya creo que vamos terminando, estamos en el tiempo. Ray, ¿le puedo pedir un favor si no hay preguntas? Sí, claro. Hay una niñita que mañana la van a operar que se llama Alison Valerie Yupanqui Julka. Ella hizo su primera comunión hace 2 años en el Consuelo y le amputaron una pierna por un cáncer que tiene y mañana la van a operar y le van a cortar parte de la cadera. No sé si puedo orar por ella. Alison, ¿no? ¿Y su apellido es, me dicen, Julka? Yupanqui Julka. Yupanqui Julka. Ya. Ahora la anoto y para mañana poder también celebrar la misa por ella. Gracias, Fran. Acá está su mami, padre. Ah, ok, señora. Ánimo. Mañana le prometo voy a celebrar la misa por ella también. La misa 8:30 y para tenerla presente en nuestras oraciones también y poder acompañarnos Muchas en estos gracias. momentos. Muchas gracias, padre, por Gracias, este padre. momento. Muchas gracias. Sí, no. Gracias a ustedes. Bueno, les doy la bendición entonces para ir despidiéndonos. El Señor esté con ustedes Y con tu y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.